Buenas noches, señores. Antonio Molina nació en Málaga el 9 de marzo de 1928. En 1952, animado por unos amigos, decide presentarse en un concurso radiofónico en el que resultaría vencedor, con lo cual se llevó una de las grandes sorpresas de su vida. Después de una etapa de dudas, en la que no sabe si dedicarse totalmente al espectáculo o seguir con sus trabajos normales, Antonio opta por lo primero, y eso sí, inmediatamente recibe una serie de ofertas que colocan su nombre en primer plano de la actualidad. Enseguida, Antonio Molina entra a formar parte en las compañías artísticas de mayor renombre, y las giras por España y el extranjero se suceden ininterrumpidamente. Los públicos de Venezuela y Buenos Aires, de Cuba y México, aplauden la personalidad artística de Antonio Molina, que en todas sus actuaciones va dejando una estela de recuerdos profesionales y humanos que hacen que su nombre sea cada vez más cotizado, a la vez que más admirado y querido. Toros, fútbol y natación ocupan algunos de los ratos libres de Antonio Molina, que fue protagonista de películas inolvidables, como La hija de Juan Simón, El Cristo de los faroles, El pescador de coplas, Esta voz es una mina. Y los éxitos siguen. Antonio Molina continúa cosechando éxitos gracias a esas bastantes más de 500 canciones grabadas, y a su voz, a esa voz más rica en experiencia y matices que sigue entusiasmando a los sucesores de aquellos entusiastas de otro tiempo, de los años 50, la época de mayor esplendor en la historia artística de nuestro invitado esta semana al álbum de oro de la cadena SER. Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. Más tarde vamos a hablar de esos años 50, a los que yo ya me he referido. Vamos. Más tarde o quizá el próximo jueves, según dé de sí la charla que vamos a mantener. Porque ahora vamos a recordar otros tiempos, otros años. Aquellos años lejanos con los que comienzan todos los álbumes de fotografías donde uno suele conservar los recuerdos personales y familiares. Perfectamente. Antonio, ¿por qué no empiezas recordándonos cómo era la ciudad donde tú naciste cuando tú eras niño? ¿Cómo recuerdas tu barrio, tu calle, tu casa, esa primera familia tuya? Pues lo recuerdo con mucho cariño, un barrio muy bonito, el barrio Welling, bueno, que está a la vera del Perché, porque Málaga es preciosa en todos sus aspectos. ¿Y por qué no nos explicas, cuando te pones a pensar en aquella época de tu niñez, cómo recuerdas la casa donde vivías con tu familia? ¿Cómo era? Pues recuerdo perfectamente. Bueno, el barrio Welling, muy cerca del barrio, le llamaban el barrio La Fatiga, porque el que hacía una casita allí le costaba un trabajo enorme, a base de cuando tenían descanso los domingos, como mi padre, y eso, mi padre trabajaba en la fábrica de los guindos, y los domingos nos cogíamos un carrillo y a coger piedra por allá hasta que mi padre pudo hacer un hogar para sus hijos, de modo que con mucho sacrificio todo. ¿Cómo recuerdas que era tu padre? Mi padre va para los 90 años. ¿Y cómo? ¿Pero cómo era en aquella época? ¿Cómo lo recuerdas tú como chaval? Ya sabes que todo niño... Parece que estoy viendo la cara de él. Un hombre apuesto, muy trabajador, muy trabajador. Tenía fama en todo Málaga de trabajador, para luchar para sus hijos. Además de tu padre, ¿quiénes formabais la familia entonces? La formábamos mi hermana María, mi hermana Antonia la mayor, mi hermana María, mi hermano Paco, que está aquí en Madrid, y yo. Somos 2 hembras y 2 varones. Ajá. ¿Y el recuerdo que guardas de tu madre, cómo es? Mi madre es maravillosa. Maravillosa. En aquella época, y mi padre, vamos. ¿Qué era ella para los hermanos, para los 4 hermanos? ¿Qué era? Mi madre es nada más que ha vivido para sus hijos y para su marido. Tu padre, un gran trabajador. ¿Cuál era exactamente su trabajo? Mi padre era fundidor de plata en la fábrica de los guindos. Es un hombre que no sabía ni leer ni escribir, pero un hombre muy inteligente, porque los medios no lo darían para ello. Antonio, y supongo, sin embargo, a pesar de esa primera imagen que nos has dado de la familia y de ese esfuerzo para sobrevivir y para salir adelante, que algún atisbo de colegios tendríais los hermanos. ¿Fuiste a algún colegio de pequeño? Sí, yo fui muy poco. Se llamaba Antonia la señora, vivía al lado de donde teníamos la casa nuestra. Era una mujer muy simpática, muy buena. Yo muchas veces le cambiaba el reloj para salir antes del colegio, y luego había enfrente una panadería y hacían el pan con caña.
y cogía un cacho de caña y eso con un tronco abajo y me daba capalo en la cabeza, pero yo nada. Hacía la diablura y luego por mí pagábamos todo. De esos todos que pagaban por ti, ¿conservas algún amigo de aquella época del colegio? Sí, con recuerdo de muchos. Lo que es que allí cada uno tenía su mote. Venga, háblanos un poco de tus amigos. A uno lo llamaban el Cebollita, otro el Rabanito, el Lili. El Lili era yo, ¿eh? Me llamaban el Lili. Unos amigos muy buenos. El otro Joaquinillo, que está en la Argentina, que tiene una cadena de hoteles muy grande, muy bueno, un gran amigo mío. De esa época, por supuesto, los juegos a los que se aplicaban los niños, más o menos, son conocidos de casi todos nosotros. Jugar a pídola, jugar a las canicas, jugar al peón, jugar a las chapas. Sí. Eran los juegos que practicaban los cromos de los caramelos. Los cromos de los caramelos. Sí, todo eso. ¿Quiénes eran los personajes de aquellos cromos, de los caramelos que tú coleccionabas? Pues jugábamos los que había en el colegio, porque era una barriada muy pequeñita, ya te lo he dicho anteriormente, que era le llamaban el barrio La Fatiga, ya te lo voy a decir. Con eso todo. No, me refiero a los cromos que coleccionabais. ¿De qué eran? ¿De futbolistas, de artistas? De futbolistas, de artistas, ¿Y quiénes bueno, eran? los cogíamos por los bares, o por una corraleta donde criaban cerdo, que venía el carro, íbamos y los buscábamos, y luego los doblábamos, lo hacíamos, y venga, uña y ancla, Calderón de la Barca. A ver si medía la cuarta, y se cogía, pues ese cromo era tuyo. Te preguntaba, Antonio, ¿quiénes eran tus ídolos de aquella época? Los artistas que de niño tú más admirabas y los futbolistas. ¿Te acuerdas de algún nombre? Recuerdo mucho de Lola Flores, de Manolo Caracol, de mucho, de Marchena, de Pepe Pinto. Bueno, lo escuchaba yo, pero yo no sabía ni que iba a ser artista, ni mucho menos, ¿eh? ¿Hasta qué edad estuviste yendo a ese colegio? Pues tuve 2 años. ¿Y qué edad tenías Porque entonces? yo empecé a trabajar a los 10 años. ¿Cuál era tu trabajo? Lechero. ¿Puedes recordar algo de esta experiencia como lechero? Puedo recordar cosas muy bonitas. Cuando me faltaba la leche, pues me metía debajo de un grifo y hasta que no alimentaba a todos los clientes no paraba. Yo lo que quería que no me faltara. Dejarlo todos contentos. ¿Qué ganabas entonces por repartir leche? Pues me parece que ganaba 2 reales. 2 reales Sí. a la semana. ¿O al día? Al día, me parece, 2 reales me parece. 2 reales al día. Sí. 2 reales. No recuerdo muy fijo, pero me parece que es eso. ¿Te daban muchas propinas? Muy poco, porque en aquel momento la querían las propinas ellos para ellos mismos. Claro, lógico. Estaba más tieso que un garrote de búfalo mío. Bien, hasta los 10 años en el colegio, en una etapa corta para aprender justamente las 4 reglas y aprender a leer y escribir, y luego a vivir la experiencia de la vida, la experiencia de la calle, de la fatiga, respondiendo al nombre de este barrio donde tú te criaste, donde tú viviste. Pero yo supongo que también en ese callejear de aquella época, entre anécdotas, entre recuerdos, entre amigos, entre juegos y colegio, también en aquellos momentos ya surgiría alguna niña a la que tú recuerdes ahora al cabo del tiempo, ese primer amorcillo que tienen los chavales que dice, yo no sé por qué esta criatura me gusta. No, en aquella época yo salía de mi casa a las 5 de la mañana. Bueno, eso ya cuando ya me independicé con mi padre, que cogía yo leche de las cabañas, y eso salía a las 5 de la mañana, llegaba a las 7 de la mañana, luego me iba para Málaga, llegaba a las 2 de la tarde a mi casa, me daba mi madre lo que tenía, y a las 4 de la tarde salí otra vez hasta las 8 o las 9 de la noche. O sea que no había tiempo para esto. No había tiempo para eso. Bueno, ¿en qué te desplazabas a Málaga? En un burro. ¿En un burro? En un burro con la aguadera. ¿Cuánto tardabas en llegar? Pues media hora. Media hora nada más. Estaba Media hora o 3/4 de hora. Ajá. ¿Cómo era? Si hubiera tenido un motor hubiera tardado 3 minutos. Pues, 3 minutos. Oye, ¿cómo era así, a través del recuerdo, la ciudad de Málaga en aquella época, por aquellos años? Muy bonita era. Pero ahora es muy bonita, pero como han hecho edificaciones tan altas y eso, pues, antes era más típica. Ajá. Sentido, ¿eh? Sí, sí. Dentro de tu trabajo, ¿llegaste a conectar alguna vez, siendo chavalillo, con alguna personalidad, con alguien importante a quien le sirvieras la leche, ya una vez que estabais independizados tu padre y tú en vuestro trabajo? Es decir, ¿servías leche a alguna casa importante que te ayudara? La casa que más importante servía era al gobernador de Málaga. Ajá. ¿Tampoco te dan propina allí? Allí sí, en Navidades sí.
Solo en La Navidad. señora era muy simpática, recuerdo que siempre me daba lo mejor. Como sabía que la pasaba canina, me sacaba un cacho de pan con leche condensada. Se lo daba a la chica y dice, dale esto al chico este. Me veía la cara, nada más que el pedirle. Antonio, hemos hablado de todo esto un poco por encima, robándote a los recuerdos en la mayor parte de las oportunidades, solamente esas pinceladas que uno conserva de una vida que, sin duda, cuando se ha empezado a padecer o a disfrutar a edad tan temprana, a los 10 años, tiene tanto y tanto que contar. Pero ya que nos has hablado de algunos de los artistas de esa época que tú admirabas, sin pensar que llegarías a incorporarte alguna vez a esa nómina de los favorecidos por la fortuna y por el éxito, ¿nos puedes decir cuál es la primera canción, la primera copla que tú recuerdas de aquel entonces, de cuando eras chavalillo? Bueno, en aquel momento yo le imitaba a los artistas, porque no había ido nunca a una academia ni nada. Yo le imitaba en voz distinta, pero vamos, a Manolo Caracol, a Pepe Pinto, a Valderrama, a Lola Flores, las canciones que... Y de todos ellos, ¿cuál era la canción que ahora de repente recordarías con más gusto? Cuando siento una guitarra y el adiós a España. Pues vamos a escuchar Cuando siento una guitarra. Cuando siento una guitarra, cuando siento una guitarra, me dan ganas de llorar. Porque me acuerdo de España, porque me acuerdo de España, ay, 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 la tierra por mi soñar. Tras este recuerdo musical que te ha devuelto, supongo, con la imaginación y por unos instantes a ese famoso barrio de La Fatiga, allá en Málaga, a tu recorrer de las calles, de las cuestas, de los caminos, a tu paseo diario a lomos de aquel burro que tardaba media hora en trasladarte hasta la misma ciudad de Málaga, hemos llegado, o vamos a llegar, a una etapa en la que empiezas a ser ya adolescente, a la etapa de los 15, 16 años. ¿En esa edad tú ya habías empezado a cantar de alguna manera? No, en esa edad, con los 14 años me fui yo de mi casa. ¿Cómo sucedió esto y por qué te marchaste? Porque ya estaba harto de leche y de burro. ¿Qué fuiste a hacer? ¿Cómo sucedió esto? Pues que nada, que me dio la manía y cogí el tren, me subí en el tren. ¿Y dónde fuiste? Pues llegué hasta donde es la carne de membrillo, ¿cómo es? La carne de membrillo. ¿Cómo le llaman? A Puente Genil. Puente sería. Genil. Puente Genil. Sí. Llegué hasta Puente Genil, allí me cogió la policía, me arrearon un par de galletas y me pusieron en mi casa otra vez. O sea que y no luego sirvió me de nada. escapé otra vez y otra vez me cogieron. Y ya la tercera pues ya no. Gracias a Dios pude llegar a Madrid y colocarme de tapicero. ¿Llegaste a Madrid? En un bar primeramente, de barman y luego de tapicero. ¿Dónde estaba ese bar? Ese bar estaba por Tetuán. Tenías 15 años. Tenían para los 15 años iba. Ibas para los 15 años. ¿Cómo te las arreglabas para vivir en esa primera etapa? ¿Cuánto ganabas en el bar? ¿Te acuerdas? Pues en el bar, no recuerdo, muy poco. Ajá. Muy poco, me hinchaba de fregar vasos, de barrer y de todo lo que había que hacer. ¿Dónde vivías? En Fuencarral, Puebla. Ajá. ¿En alguna pensión, alguna casa particular? No, con una señora que se llamaba Conchita. Ujú. ¿Tardas mucho tiempo en empezar a cantar? Pues, bueno, luego yo tuve ahí unos pocos de años y luego me fui a la mili voluntario. Ujú. ¿Dónde Y los hiciste el servicio militar? Aquí en Madrid, en la agrupación de Intendencia número 1, Pacífico. Ajá. Ahí me tiré 3 años. Entonces, ¿puedes decirnos, para centrar un poco las fechas y este relato cronológico que estamos siguiendo, justamente cuándo es que surge tu oportunidad para cantar? ¿Es en algún concurso, como aficionado? ¿De qué manera sucede esto? Sucedió cuando yo salí de la mili, me llamaron, bueno, primeramente me escuchó don Jesús Gómez de los zapatos cupones yo, ¿Dónde te escuchó? y Ángel Soler. Es muy buen amigo mío, además lo quiero mucho, es una gran persona. Y de aquí le mando un abrazo muy fuerte. ¿Dónde te escuchó? ¿Dónde te Me escuchó en la misma radio. Fui con don Jesús Gómez que tenía un concurso. Y canté sin guitarra. La primera vez sin guitarra. Luego llamé a un guitarrista
que la llamaban Montollita, la segunda vez, y la segunda vez ya me llamaron de Barcelona. De Barcelona para que si quería ir a grabar. Y me fui, me pagaron el billete de ida y vuelta y me dieron 40 duros. Ajá. ¿Cómo se titulaba? No sabía lo que era aquello, pero vamos. La primera canción que cantaste en esa oportunidad. Pues canté en mi estilo canciones, pero no recuerdo cuál eran. Ajá. Las que sabía en aquel momento. Continúa, ¿qué pasó después? Una vez que Pues llegaste de a ahí Barcelona. salieron los discos, pegaron mucho, luego muchísimo en toda España. Y yo tenía más miedo, un miedo espantoso, porque me veía y digo, ¿esto qué es? Yo no sabía ni lo que era aquello ni nada. Por todos los sitios donde iba no me dejaban ni de andar. Total que cogí y cuando grabé me contrató Juan J. de Lara, de Córdoba, el que sacó también a Manolete. Ajá. Juan J. de Lara. Me contrató en una compañía, estuve con él unos 6 meses contratado. El contrato era para 1 año. Me dieron 1000 pesetas de entrada, que yo no sabía lo que era aquello. Yo para mí que los billetes de 1000 pesetas eran un cacho de madera, con los números anotados. Estuve con él unos 6 meses y a los 6 meses rescindí el contrato con él, se lo dije y me metí yo de empresa. Y hasta ahora. ¿Esto en qué año era, Antonio? En el 52. Hemos ido entonces muy deprisa. Hay una época que no debemos saltarnos porque les es común a todos nuestros invitados y que muchas veces sirve para cambiar el eje de una vida. Una época cuya experiencia ha marcado a todos los españoles, del 36 al 39. Sí. En esa época, ¿con qué edad te pilló a ti? Pues no sé, yo recuerdo de la guerra de muchas cosas, porque la juventud cuando se es niño se retiene más las cosas en la memoria. ¿Y cuáles son las imágenes que ahora cuando te pones a pensar recuerdas o conservas de aquel periodo triste? Pues de aquel periodo que pasaban los aviones y tiraban bombas que caían en la vera de mi casa y en todo Málaga. Mi padre le dio por hacer un sótano y la hizo, cada vez que venían los aviones le hizo la boca muy pequeña y cada vez que nos metía, pues nos metía, teníamos el culo sollado de entrar y de salir. Qué puerta le hizo mi padre, más mala. Bien, te habías marchado de casa, volvemos al año 50 y tantos, te había descubierto Ángel Soler para la radio, habías viajado a Barcelona y habías firmado tu primer compromiso con una compañía de discos. ¿Puedes recordar ahora, Antonio, cuál es la canción que grabaste, la primera canción que grabaste en disco? ¿En dónde? El primer disco que grabaste, ¿qué canción fue? Eso ya había estado yo con el maestro Legaza en la academia. Grabé la que te dije antes, cuando siento una guitarra, el macetero, unas cosas, me parece que hice 6 cosas. 6 cosas, cuando siento una guitarra y el macetero. Vamos a recordar el macetero para situar en esta época a los oyentes de Álbum de Oro. El macetero. Antonio Molina, sus recuerdos y esas canciones que sin duda nos sirven también a todos nosotros para recordar esa época de los años 50 y tantos. Nos has hablado de tus primeros discos, pero sin duda la mejor experiencia para ti como cantante y por ese gran ídolo que has sido y eres para los aficionados a la copla andaluza, a la música genuinamente andaluza, seguramente nos interese conocer cuándo te presentaste al público por primera vez ya como artista. La noche del debut tuyo como artista, ante un público, en un escenario. En el teatro, en el Gran Teatro de Córdoba. Gran Teatro de Córdoba. De Córdoba. ¿Fue tu familia a verte? No, ninguno. ¿Por qué? Porque no sabían ni que yo cantaba ni nada. Ajá. No se ven ellos nada. ¿Qué recuerdo tienes ahora de aquel debut? Pues muy grande, muy grande, muy grande. ¿Te aplaudieron mucho? Me aplaudieron mucho, pero como yo no tenía ropa que ponerme ni eso, me prestó un amigo un traje, pero el traje era el más grande que había. Me sobraba, no se me veían ni los zapatos, ni las manos, ni nada. Y terminé de cantar y salió uno del gallinero
Me dice, Antonio, qué bien canta, hijo, pero qué sastre más malo tiene. Y me abochorné y me metí para adentro. Me abochorné y me metí para adentro, y el público venga a aplaudirme, venga. Y no tuve que salir, pero ya salí nervioso. Y le digo, ¿yo qué hago con este traje ahora? No voy a salir en calzoncillo blanco, no me voy a quitar aquí en el público. Oh. Yo te preguntaba antes si acudieron a este debut tuyo tus familiares, al menos tus padres, si te vio cantar ya en público, y me decías que no. ¿Cuándo sucedió por primera vez esto? ¿Cuándo te vieron ya convertido en todo un señor artista, tus padres y tus hermanos? Ya cuando fui al Teatro Cervantes de Málaga. ¿Eso fue mucho tiempo después? Muy poco, al mes y pico, por ahí. ¿Les invitaste tú o fueron ellos? Fui yo a mi casa lo primero me fui a ver a mis padres y a mis hermanos. ¿No les habías vuelto a ver desde que te marchaste de casa? Y le dije que no se pusieran a la vera mía, si no, no podía trabajar. ¿Me comprende? Porque me emocionaba. Al verlo a ellos, pues me emocionaba yo. Y no sé dónde se pusieron, que no lo vi en toda la función. Sin embargo, irían a verte después de la función. Sí, iban todos los días, se iban y se escondían, porque yo le dije que no quería verlo, que fueran todos los días que quisiera, pero que no quería verlo enfrente mío, si no yo me emocionaba. ¿Qué es lo primero que te dijo tu padre cuando te vio cantar ante el público por vez primera? Pues él, ¿qué me iba a decir? Que no sabía la alegría que tenía tan grande, mi madre y mi padre y mis hermanos, la alegría tan grande que tenían ellos. Que para mí, que para ellos que nunca iba a tener un hijo tan grande. Antonio, como todas las madres y los padres. Lógico. En esa época ya supongo que empezabas a destacar y naturalmente a ganar algún dinerillo. ¿Empleaste en favor de tus padres, de tu familia, algo de ese dinero? Mi padre estaba trabajando, yo te dije. Mi padre lo saqué yo de trabajar. ¿Lo llevaste contigo? No, yo le mandaba el dinero a ellos para que se quitara de la fábrica de los guindos, por lo que era fábrica de plomo y eso estaba deshecho del pecho. Y entonces le quité yo de trabajar. ¿Y qué era ya por entonces de la vida de tus hermanas y de tu hermano? Mis hermanas tenían una tiendecita allí en el barrio. Hoy tiene una gran tienda. Esa es la mayor, mi hermana Antonia. La otra también está casada. El marido es el jefe de esto de los teléfonos estos, como el que estamos viendo aquí ahora mismo. Sí. En Málaga. Hay una fábrica de eso. Y mi hermano Paco, que es mayor que yo, me lleva 2 años, se vino aquí a Madrid y tiene mucho. Vivo aquí en la Torre de Valencia, en el piso 23. Antonio, como se aproxima ya el minuto justo en el que tenemos que despedirnos de esta primera parte en tu álbum de oro, quisiéramos hacerlo con uno de los recuerdos que nos pongan ya en camino directo hacia la etapa más brillante de tu carrera, hacia el éxito pleno, cuando empiezas a intervenir en el cine, cuando tus discos empiezan a venderse por miles y cuando tus canciones son las más famosas de toda España, cuando se inicia justamente esa etapa. Dinos, ¿cuándo recibiste ya definitivamente el primer gran contrato como Antonio Molina, artista, cabecera de cartel, y la primera propuesta para intervenir en una película? ¿Cuándo fue esto? Eso fue con Antonio del Amo, hará 20 y tantos años, 26 años por ahí. Con Antonio del Amo, Marujita Díaz, Manolo Zarzo, Vicente Parra, Manuel Monroy, Tony Leblanc, perdón, que me lo dejaba. Marujita Díaz, Tony Leblanc, Manolo Zarzo, Manuel Monroy y Vicente Parra. ¿Cómo sucedió esto? El pescador de coplas. El pescador de coplas. ¿Cómo te ofrecieron esta película? ¿La escribieron para ti, es profesor? Sí, don Ramón Perelló, que por desgracia se murió hace poco. Un gran escritor y un gran amigo. Del pescador de coplas, incuestionablemente hay una serie de canciones que entonces acaparaban la atención de los entusiastas del arte de la copla andaluza. Pero de todas ellas, ¿cuál es la canción que tú elegirías ahora para despedirnos hasta pasado mañana jueves? Pues el adiós a España. La moré, ella de brisa y de sol, usando la mar serena, con ella te digo adiós. Álbum de oro del famoso cantante Antonio Molina, por gentileza de Dercos, el tratamiento eficaz para su cabello.
¿Quiere un consejo para su caída del cabello? Patrocinio de Dercos todos los martes y jueves en la cadena SER, Álbum de Oro. Realización y montaje, Alfonso Hernández. Guión y coordinación, Julio Vara. Dirección y presentación, Miguel de los Santos. Les habló Carmen Pérez de Lama. Buenas noches. Hasta el próximo jueves. Rosa de abril. Ay, ay, ay. Voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti.